Paz de Cristo, Iglesia del Señor. Muy buenas noches a todos los amigos que nos escuchan y familiares de los hermanos. Espero que este tema o esta enseñanza sea de grande bendición a la vida de todos los que la escuchen. Mateo 24:1 dice de la siguiente manera: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren cortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Señor de gloria, en esta noche espero que esta enseñanza de tu palabra sea de grande bendición para toda tu iglesia, para todo tu pueblo, para todos los amigos y familiares y compañeros de trabajo de todos y de cada uno de los hermanos que están en cualquier parte del mundo. Que esta enseñanza de tu palabra sea de bendición, de conocimiento y a la misma vez de amonestación, para que nos afirmemos, para que perseveremos en tu gracia divina. En el nombre glorioso de Jesús, a ti sea la gloria. Usa mi vida para alabanza de tu nombre. Amén. Amados hermanos, quiero compartir este tema que es profético, principio de dolores. Este tema de principios de dolores surge del capítulo 24:1 de Mateo, cuando nos dice que el Señor Jesús iba saliendo del templo y sus discípulos se le acercaron para enseñarle las paredes del edificio
Entonces él le dice a ellos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra versión dice desarraigada. Entonces, cuando salió del templo y se fue a un lugar aparte, al monte de los olivos, donde él acostumbraba ir en las noches, a veces en la mañana para orar, cuando él ya está allí, sus 12 discípulos se le acercaron aparte, es decir, en privado, y le preguntaron, le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le hicieron una pregunta triple. Le preguntaron por lo que él mencionó, la destrucción del templo de Jerusalén, que no iba a quedar una piedra sobre otra piedra que no fuera derribada. Y le preguntan y le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo es el fin del mundo. Los judíos sabían que el reino gentil había tomado control sobre ellos mismos como pueblo de Dios, y que llegaría un día, profetizado por Daniel, por los profetas, un día en el que Dios levantará un reino, y ese reino será un reino eterno. Es un reino prometido para el pueblo de Israel, prometido para todos los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. A ese reino nosotros lo conocemos en la Biblia como el reino milenial, o los 1000 años de paz, en el que el Señor Jesús reinará con su iglesia y con Israel desde Israel. Entonces los judíos tenían conocimiento de ciertas profecías, de ciertos acontecimientos profetizados por los profetas, y pues ellos querían aprovechar al maestro y que el maestro les explicara estas cosas. Entonces lo que miramos en Mateo 24, amados hermanos, es que el Señor empieza a explicar un resumen de acontecimientos. Él les empieza a dar un resumen de cosas que van a suceder desde que el año 70, cuando se llevó a cabo la destrucción del templo en Jerusalén, cuando Jerusalén fue destruida, hasta la venida de él y hasta el fin del siglo, es decir, hasta el fin del mundo. Entonces, poniendo las cosas en claro, cuando el Señor empieza a dar el resumen de acontecimiento, habla de tantas cosas y de muchas cosas que sucederían en el mundo entero. Todas estas cosas es lo que se llama el principio de dolores. Muchas de las cosas que han sucedido y están sucediendo entran desde el periodo, desde el año 70 después de Cristo, cuando se llevó a cabo la destrucción del templo. Desde allí empezó lo que se llama el tiempo de principios de dolores. Pero todo eso no es nada, no es comparado con lo que va a suceder en la gran tribulación, que son 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, en el que Dios desde el cielo va a juzgar al ser humano y va a desatar o a soltar los 7 sellos, las 7 copas, las 7 toques de trompeta, y son juicios de Dios cayendo desde el cielo a la tierra. Va a ser un tiempo completamente difícil, un tiempo de mucha angustia, de mucha tribulación, de mucho sufrimiento. La Biblia dice que en este tiempo mucha gente deseará la muerte y la muerte huirá de ellos. Es decir, mucha gente va a querer morir para no sufrir el castigo, para no sufrir las plagas y las pestes que habla Apocalipsis. Entonces, pero dice la Biblia que Dios no permitirá que mucha de esta gente muera para que puedan pasar ese tiempo, aunque mucha gente también va a morir a causa de esos juicios. La tercera parte de la gente, la tercera parte de las naves, la tercera parte de las islas van a ser removidas. O sea, van a pasar muchas cosas tremendas, terribles en el tiempo de la tribulación. Estrellas ardiendo caerán al mar, caerán en los ríos.
estrellas ardiendo o encendidas en fuego caerán a la tierra y van a traer destrucción, van a traer juicio de Dios a la tierra. Entonces, el Señor está diciendo que todo lo que está sucediendo desde el año 70, cuando el pueblo judío empezó a sufrir, todo eso hasta su venida será solamente conocido como principio de dolores. O sea, no es nada a lo que viene posteriormente. Déjeme mencionarle que le preguntaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, o sea, la destrucción del templo. En el año 70, Tito, el general romano, hijo del emperador, vino y sitió a Jerusalén y la destruyó. Y luego, en el año 79 después de Cristo, Tito el romano llegó a ser el emperador en lugar de su padre. ¿Qué es lo que sucedió? En el año 70 se cumplió la palabra del Señor profetizada en Daniel. En Daniel estaba escrito que iba a haber un tiempo de profanación, cuando en el lugar santo, o sea, en el templo, entraran personas inmundas para hacer cosas terribles. Entonces, en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, destruyeron el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios, fue destruida completamente por Tito y sus soldados romanos. Ellos buscaban tesoros de los judíos, así que ellos derribaron el templo y las paredes del edificio del templo, las cámaras, los cuartos. Ellos derribaron piedra sobre piedra buscando tesoros de los judíos. Ahora, eso sucedió en el año 70. Allí empezó el tiempo principio de dolores. Pero déjeme decirle que hay más cosas que en Mateo 24 el Señor resumió. El Señor les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso sucedió desde el tiempo del apóstol Juan, y todo el tiempo nosotros hemos escuchado de personas que se dicen ser el Cristo. También el Señor mencionó en este capítulo 24 de Mateo y dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Bueno, todo esto siempre ha existido en el mundo. Las guerras, las naciones levantándose contra otras naciones, reinos atacando a otros reinos para apoderarse de sus países, de sus tierras. Entonces todo esto está dentro del periodo en el que estamos, principio de dolores. También el Señor mencionó en este capítulo 24 de Mateo, dice: y habrá pestes. Entonces está hablando en término plural, pestes. Está hablando de pestilencia, está hablando de lo que ahora se menciona virus, enfermedades contagiosas que están causando muertes, ¿verdad?, al ser humano. La peste negra, la fiebre española y muchas otras más que han sucedido han acabado con la vida de millones de personas, y ha sido algo difícil porque el ser humano a veces no ha podido hallar la solución, no ha podido en el momento presente defenderse contra estas pestilencias que son parte también de los juicios de Dios que se mencionan en la Biblia, que en ocasiones vienen a la tierra, al ser humano, para que el ser humano, ¿verdad?, tenga en mente y en conciencia que Dios existe, que Dios es real y que Él gobierna desde los cielos el reino de todos los hombres, y que Él humilla a los que andan con soberbia, Él corrige a los que andan en maldad y en pecado. Las veces que Dios trajo estos juicios a la tierra es porque la maldad de los hombres era mucha. El pecado había crecido en los seres humanos. Por esa razón, Dios ha enviado a través de la historia del hombre diferentes pestes para que por medio de esas pestes el hombre pueda ser reprendido.